Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Magush y esto es Cuestión de Actitud. Voy a hablar de la palabra tabú. ¿Por qué voy a hablar de tabú? Porque la palabra tabú designa a una conducta inmoral o inaceptable para una sociedad, individuo, grupo, humano o religión. Es la prohibición de algo supuestamente extraño o incorrecto en algunas sociedades, de contenido comúnmente religioso, económico, político, social o cultural, por una razón que no suele estar justificada o que no requiere ser comprendida. Romper un tabú es considerado una falta grave por la sociedad. Algunos tabúes son, en efecto, delitos castigados por la ley, por lo que los tabúes son antecedentes directos del derecho. Hay tabúes fuertemente incorporados por las tradiciones a ciertas culturas, mientras otros responden a intereses políticos. Los tabúes pueden incluir restricciones alimentarias como la dieta halal o kosher, restricciones que afectan a actividades y relaciones sexuales como la masturbación, la necrofilia, la pedofilia, la zoofilia, etc. Restricciones en el uso del lenguaje, palabrotas, juramentos, palabras que pueden ofender a individuos o colectivos. Un ejemplo histórico de este tabú es el tabú sobre los nombres que estuvo muy extendido en la cultura china. Para evitar algunas palabras consideradas o tabú, se utilizan eufemismos. En otros casos se utilizan difemismos. Etimología. La palabra tabú procede del hawaiano o del tahitiano, tapú, en otros casos las lenguas de las mismas familias y paso de los idiomas occidentales a través del francés, del inglés o del danés. Orígenes. En las sociedades primitivas, los comportamientos capaces de causar una reacción tribal eran aquellos que ofendían el tabú mágico, esto es, las prohibiciones vigentes de la tribu. Derivadas supersticiones, hechicerías y costumbres ancestrales cuyos veladores eran los magos o sacerdotes. No hay en estas agrupaciones humanas primitivas en concepto claro de lo que hoy estimamos como delito, pues las violaciones de los tabúes mágicos tenían más bien la naturaleza de las que las religiones positivas han considerado pecado. Las sanciones seguían como la violación del tabú, tenían también carácter religioso, ya que consistían en la privación de los poderes protectores de los dioses de la comunidad. Empero, en aquellos primitivos tiempos se observa ya lo que hoy denominamos delito, que era un hecho efectuado individualmente y que por implicar una violación de las costumbres lesionaba las normas prohibitivas de la comunidad tribal constitutivas del tabú. El comportamiento punible era oriundo de hábitos, supersticiones, usanzas y ritos. Estaba considerado como una ruptura de la paz interna o externa del clan. Imperaba en su concepción un acusado de carácter religioso o sacerdotal de colectiva defensa física, objetiva y ciega a los principios ancestrales en los que se fundaba la propia existencia de cada tribu o colectividad. El hombre primitivo pensaba que si cometía ciertos actos debía sufrir, inevitablemente, ciertas consecuencias. Las aceptaba sin exigir a la relación de causa-efecto que tuviera el contenido lógico, ni tampoco en base ética y moral. La tradición y la costumbre le habían enseñado que si hacía esto o aquello, ya que los tabúes tenían vigencia en relación a acciones o no omisiones, sufría tales y cuales castigos. No porque los mismos fueran inevitables, porque hubiera infringido un precepto legal o porque hubiese causado daño, sino simplemente porque había violado un tabú. Vale decir, una prohibición atávica. Y, por ejemplo, cometer un acto de suicidio en la época media. Evolución en la antigua Grecia. Las ideas acerca del tabú afectaban la vida entera del hombre primitivo, acumulándose principalmente en torno a los puntos críticos de la vida humana: nacimiento, muerte y matrimonio, en los que el hombre se encuentra más expuesto a los poderes llamados sobrenaturales. Estas mismas creencias se plasmaron a su vez en la religión griega. La presencia de la muerte implicaba la existencia de fuerzas peligrosas contra las que había que protegerse generalmente mediante purificaciones. Así, la mujer parturiente y el cadáver humano se consideraban infectos. En el exterior de la casa del difunto se colocaba un recipiente con agua para quienes salían del duelo puedan limpiarse.
En los grandes festivales las prohibiciones se acentuaban, prohibición de llevar anillos, joyas, vestidura púrpura, ejemplo. Los ministros del culto estaban obligados a observar prescripciones más estrictas, como no poder entrar a una casa de duelo donde hubiera parturienta, visitar sepulturas o asistir a banquetes funerarios. Este tipo de tabúes respecto a la muerte de los difuntos eran habituales en toda Grecia a lo referente al culto religioso y sus oficiantes. Ejemplos de tabúes. En los tabúes sexuales existe la circuncisión en algunas religiones, la castración en algunas religiones, la violación, la masturbación en algunas religiones, el incesto, el fetichismo, la zoofilia, las parafilias, el sadomasoquismo, la sexualidad, el fetichismo sexual, la necrofilia, la pedofilia, la prostitución, el turismo sexual, las orgías. Los rituales prohibidos son el canibalismo, la tortura, el satanismo, sacrificios humanos, ocultismo, tatuajes, suicidio, brujería. Alimentos tabú, humano, canibalismo, cerdo, en algunas culturas principalmente por motivos religiosos, caso del judaísmo y el islam, la carne de res, principalmente en la India y grupos adventistas. Bueno, estas son algunas cosas que son tabú, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de por qué se considera tabú en algunos casos. Por ejemplo, hay temas que son tabúes para nosotros. ¿Se puede considerar una adicción como tema tabú? En algunos casos sí. Y no quería esquivar cómo una persona se debería cuidar de ciertas adicciones. Porque si vamos a hablar de un todo, vamos a hablar de todo. ¿Y por qué una adicción como puede ser en este caso el alcohol, para algunas personas es un tema tabú? El exceso del alcohol pone en riesgo los órganos. Los órganos que afecta el alcohol son el cerebro, alteración de la conciencia, trastorno de la conducta, degeneración y atrofia. Sistema nervioso, neuritis, alteración sensitiva y anormalidad de los reflejos. Sangre, anemia, disminución de leucocitos y de placetas. Corazón, insuficiencia cardíaca, alteración del electrocardiograma. Hígado, cirrosis, estómago, gastritis, páncreas, inflamación, intestino, trastornos de la absorción de las vitaminas, hidratos y grasas. La cirrosis inutiliza el hígado. La transformación progresiva en tejido fibroso de las células conduce a una total destrucción. En etapas previas puede haber aún células que funcionan. Cuando está saludable, pesa cerca de 3 libras. El peritoneo, capa fibrosa que lo recubre, y el lóbulo tiene miles de lóbulos y venas y células. Sesión normal. ¿Cómo funciona? Purifica la sangre, elimina tóxicos, almacena nutrientes, recicla las sustancias esenciales como la hemoglobina en la sesión afectada. Bueno, esto ha sido un poco de lo que puedo decir y me encantaría que la gente ahora tome conciencia de ciertas cosas que padece en su interno, en su interior, y que en lugar de tomar las cosas como un tabú, como no, de esto no se habla, no, esto es pecado, no, esto es terriblemente horroroso, hay que hablarlo, hay que sacarlo para afuera, porque en la medida en la que uno se exprese, lo saque para afuera y saque esa vergüenza de ser quien es, o de, por ejemplo, asumir, porque a veces la cuestión de asumir ciertas cosas que padecemos o que somos nos puede hacer mejor personas y nos puede hacer esa cosa de decir, no, yo este patrón de conducta lo tengo que cambiar, tengo que asumirlo para poder cambiar, para pedir ayuda. Esto es lo fundamental que yo digo de romper con todo lo que es tabú y afrontarlo, sacarlo para afuera. Un beso y nos vemos en el próximo capítulo. Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña tú me tienes loco.
cuánto. Go, 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 chaito, como dirían los vascos. Si quieres te lo digo en portugués.